Bueno, la siguiente conferencia, es la que quizá muchos estamos esperando. Estamos esperando todas, pero estamos en la casa de Alcalá Zamora, ¿no? Se titula Alcalá Zamora, un presidente entre las dos Españas, y la va a impartir Javier Arjona García Borreguero, que es doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Humanidades, rectificó a tiempo, por la Universidad Francisco de Vitoria, profesor de Historia de Occidente e Historia de la Ciencia en esta última universidad. Concentra su labor investigadora en la historia de España de la primera mitad del siglo XX y es un reconocido especialista en la figura de Niceto Alcalá Zamora, sobre quien ha publicado varios artículos en distintas revistas científicas y al que ha dedicado la biografía más completa escrita hasta la fecha. Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República. Pues haznos soñar con la República. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la acogida, señor alcalde de Priego, y al patronato y bueno, lo que viene siendo toda esta jornada, a mis compañeros, a Luis, porque la verdad que yo me encuentro hoy muy feliz. Estuve presentando aquí el libro que mencionaba Luis hace ya casi 3 años en mi pueblo. Y para mí es una satisfacción cada vez que vengo aquí y encima poder sentarme aquí, un privilegio, ¿no? Así que sí, voy a tratar de hablarles un poquito de Alcalá Zamora, pero sin olvidar que estamos hablando de la tercera España. Así que vamos a intentar hacer también un encaje de bolillos para tratar de entender cuál es el papel de Alcalá Zamora en esta tercera España. Y empiezo diciendo que en un país cainita como es el nuestro, en el que en los últimos 2 siglos, como suele decir muchas veces mi querido Javier Cervera, han tenido lugar hasta 5 guerras fratricidas, desde la Guerra de Independencia, pasando por 3 guerras carlistas hasta la Guerra Civil Española. Con este contexto, la idea de una tercera España, una alternativa a esas 2 Españas antagónicas e irreconciliables, siempre ha sido una quimera, acaso inalcanzable, ¿no? Así que, si les parece, vamos a empezar haciendo un breve recorrido histórico, ¿no? Ya en el comienzo del siglo XIX nos encontramos la pugna entre liberales y absolutistas, entendido el controvertido término liberal como el que representaban los partidarios de las Cortes de Cádiz frente a los acérrimos defensores del antiguo régimen. Cuando el liberalismo político comenzó a asentarse, y lo hizo lentamente bajo el reinado de Isabel II, irrumpieron en escena moderados y progresistas. La primera versión reconocible, ¿no?, de dos Españas, 2 izquierdas y derechas, aunque sabiendo que en ambos casos eran partidos dinásticos y que las formaciones políticas obreras y republicanas que configurarían la auténtica izquierda todavía no entrarían en escena hasta el siglo XX realmente, ¿no? En el reinado de Alfonso XIII, moderados y progresistas dieron el paso a liberales y conservadores, que también continuaron con este modelo bipartidista que acabaría con la Segunda República. Es curioso que ya en aquella época existía una polarización social bastante arraigada. En la política, desde luego, pero también en lo social. Y es una polarización que sigue presente en nuestros días. Y por poner un ejemplo ilustrativo que ha salido a lo largo de estas conferencias, tras el estallido de la Gran Guerra, el país se dividió en aliadófilos y germanófilos. Y estas 2 tendencias quedaron asociadas, cada una, a un partido político. Los liberales eran aliadófilos y los conservadores germanófilos. Hablamos siempre en líneas generales. ¿Se podía ser entonces germanófilo siendo una importante figura del Partido Liberal? Se podía, pero era ser una rara avis, puesto que lo normal era seguir las directrices que marcaban los principales partidos políticos en las distintas cuestiones. Un ejemplo de un liberal germanófilo, un hombre contracorriente que no necesariamente seguía el dictado argumental de su partido, es precisamente don Niceto Alcalá Zamora. Si echamos un vistazo al siglo XXI, y esta es la vocación de los historiadores, ¿no?, entender el pasado para comprender mejor el presente, pues parece que las cosas no hayan cambiado demasiado. Aunque en la actualidad la inestabilidad política haya hecho que irrumpan en escena numerosas formaciones políticas y el bipartidismo haya perdido enteros, siguen existiendo 2 bloques representativos, derechas e izquierdas, que de alguna manera definen una posición ante distintas cuestiones sociales, políticas, que se van suscitando. Y permítame poner algunos ejemplos y con cierta intención provocadora.
Una persona progresista o de izquierdas en España parece que debe ser necesariamente republicana, anticlerical, defensora de las medidas para paliar el cambio climático, pro-Palestina y hasta hace bien poco pro-saharaui y comprometida con la Venezuela chavista, ¿no? Al mismo tiempo, una persona conservadora o de derechas debería de ser monárquica, católica, contraria a las cumbres climáticas que organiza el IPCC para luchar contra el calentamiento global, pro-israelí, aliada de la oposición venezolana y además ahora le tocaría ser pro-saharaui. Parece que decantarse por una opción política implica automáticamente asumir el resto del paquete. Esto es una sorprendente polarización de dos Españas irreconciliables que llega a todos los resquicios. Y ahora con la guerra de Irán, pues enseguida tendremos ya que tomar partido. Y un partido tomará ya definitivamente una posición y el otro la otra. La escenificación en nuestros días de este desencuentro permanente está presente en el Parlamento, pues en cada sesión de control. Si nos remontamos hasta diciembre de 2015, encontramos un momento particularmente significativo. Recordarán ustedes cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones sin mayoría suficiente y pidió a Pedro Sánchez un acuerdo para la eventual investidura, ¿no? La respuesta de aquel momento de Pedro Sánchez fue la famosa frase de no es no. La argumentación era muy bien montada. En enero del 2016, Rajoy volvió a ofrecer al líder socialista un pacto para formar gobierno y la respuesta de Sánchez fue, ahora sí, más argumentada: no es no, señor Rajoy, ¿qué parte del no ha entendido? Verá, se puede estar en desacuerdo con el programa político de un partido y negarse a facilitar un gobierno, faltaría más. Pero quiero resaltar ese tono intransigente, algo perdonavidas que deja traslucir una posición cargada de resentimiento que, como vemos, cada día está presente en la vida política española. Yo me pregunto si se puede ser híbrido en este país en distintas cuestiones sociales, políticas y económicas. ¿Se puede defender un modelo intermedio centrado entre las derechas y las izquierdas? ¿Se puede ser de centro en esta España nuestra? Pues les adelanto que la respuesta es que no. Todos los que trataron de abanderar un modelo alternativo, una tercera España equidistante, fracasaron en el intento. Y hoy les voy a hablar de uno de ellos, de Niceto Alcalá Zamora, un iluso que se empeñó en poner en marcha una república burguesa centrada y de orden, construida con el aporte de todas las fuerzas políticas. Y lo creía sinceramente, ¿eh? No estaba haciendo demagogia ni lo había puesto en un PowerPoint, lo creía de verdad. Bueno, pues Alcalá Zamora acabó en el exilio argentino, condenado al ostracismo y olvidado por los unos y por los otros. Por poner otro ejemplo y sin ir tan lejos en el tiempo, en la reciente España democrática tenemos el caso de Adolfo Suárez, un hombre que junto al rey Juan Carlos I y a Torcuato Fernández Miranda, pues lideró una transición ejemplar y acabó también desapareciendo del panorama político, olvidado por todos hasta su fallecimiento. Sí, algún homenaje se le tributó, pero la verdad es que Suárez cayó en el ostracismo también. Volviendo a Alcalá Zamora, que es el personaje que nos ocupa hoy, es importante poner de manifiesto que se trata de uno de esos personajes con personalidad propia, de los que se salen, desde luego, del estereotipo. Se le puede definir en su primera etapa como un liberal de raíces conservadoras, monárquico y católico de misa diaria. Ideológicamente se le podría catalogar dentro de una izquierda moderada, dinástica, que es la que escenificaba en aquel momento el Partido Liberal, que en la actualidad equivaldría a algo así como un centro-izquierda muy alejado de los postulados de la izquierda socialista tan representativa del periodo republicano. Así pues, si les parece, vamos a repasar en estos minutos su recorrido, sobre todo en la etapa republicana, para entender con claridad su particular pensamiento político y cómo hubo de maniobrar para tratar de mantenerse equidistante entre las izquierdas y las derechas, buscando defender el sueño de una república centrada. Don Niceto era conservador de tradición y al mismo tiempo liberal, atendiendo a un marcado sentido de justicia social. Por eso era del Partido Liberal. Seguramente saben ustedes que Alcalá Zamora se convirtió, entre comillas, al republicanismo, espoleado por Miguel Maura el 13 de abril de 1930 en la famosa Conferencia de Valencia, en un discurso en el que explicó por primera vez que la única solución para la restauración de la democracia, después de varios años de dictadura, era el establecimiento de una república ordenada, estable,
aglutinadora de los sectores moderados y personas procedentes de la monarquía, para evitar precisamente que esa transición recayera en el republicanismo más radical. Alcalá Zamora se temía desde el primer momento que la situación, como no se manejara con cierto mimo, pues podría acabar saliendo mal, como salió, que conocemos todos, ¿no? En este momento don Niceto ya se estaba posicionando en un lugar tremendamente incómodo, contracorriente, abogando por una república conservadora. Y estas cosas en España nos cuesta, república conservadora. En julio de ese mismo año fundaría Derecha Liberal Republicana, otro partido contracorriente. Como él mismo dice en sus memorias, la agrupación respondía a la necesidad nacional y republicana de una fuerza serena y comprensiva situada en el centro. Un mes más tarde, al describir en sus diarios robados la creación del Comité Revolucionario en el Pacto de San Sebastián, se define como representante de las izquierdas moderadas, en contraposición, entre otros, al socialismo de Indalecio Prieto. En aquel Pacto de San Sebastián, en el que se ponían los cimientos para llevar a cabo el cambio de régimen, los allí convocados eligieron a Alcalá Zamora como presidente del Comité Revolucionario y, como decía Paine, por su prestigio y destacada hoja de servicios, y más importante, porque era el único personaje capaz de tranquilizar a la España conservadora cuando se produjese la caída del rey Alfonso XIII. Ya entonces Alcalá Zamora comenzó a darse cuenta de la complejidad del cambio, puesto que, como dice Maura en sus memorias, ellos dos eran los únicos católicos del grupo. El resto de miembros del Comité Revolucionario eran, abro comillas, ferozmente anticlericales y, por supuesto, agnósticos, cuando no ateos. Y ya entonces lo que hacían era perseguir o defender una política persecutoria de la Iglesia que pasaba, entre otros muchos aspectos, como ustedes saben, por disolver las órdenes monásticas y confiscar sus bienes. Este posicionamiento era contrario al pensamiento de don Niceto, que era moderno en cierto sentido, porque él era partidario de la separación entre Iglesia y Estado, pero era firme defensor de la institución eclesiástica, de la Iglesia. Señaló, quiero hacer énfasis en este aspecto para poner de manifiesto que antes de la proclamación de la Segunda República, don Niceto era perfectamente consciente de lo complicado que sería mantener una postura centrada y la tarea imposible que supondría aglutinar en el nuevo régimen republicano a una España que llevaba décadas dividida. Pasada la euforia del 14 de abril de 1931, la situación comenzaría a complicarse en pocos meses como consecuencia de tres elementos clave. Estamos hablando del principio de la Segunda República: la quema de conventos de mayo, las elecciones generales de junio y el debate constitucional. Tres aldabonazos que empezaron a partir por la mitad la República y España. La quema de conventos, como dice Alcalá Zamora en sus memorias, fue el momento en el que, abro comillas, percibiéronse inquietantes grietas en los cimientos atacados de la concordia nacional. Esos cimientos continuarían agrietándose en las semanas siguientes tras la aprobación de una serie de decretos, como el de la derogación de la instrucción católica obligatoria en las escuelas o la prohibición de impartir docencia a personas sin posesión de un título, para apartar a cerca del 50% de los maestros en centros religiosos. Y todo esto era previo a que se pusiera o que se debatiera la Constitución. El segundo problema, el de las elecciones generales, fue la consecuencia combinada del retraimiento de las derechas. Hubo un 35% de abstención. Imaginen ustedes que la España conservadora estaba en shock después de que en unas elecciones municipales de repente se hubiese proclamado una república, ¿verdad? Sumado a la maniobra que no hay que ocultar de los partidos de izquierda para anular en ciertos distritos a los conservadores y la prohibición expresa de participar hecha a los partidos monárquicos. Por tanto, las reglas del juego no estaban igual para todos. El resultado, lo conocen ustedes, fue una aplastante mayoría de la conjunción republicano-socialista, que obtuvo un 90% de los escaños, lo que le permitiría conducir el proceso constituyente con plenas garantías para lograr una constitución de clara tendencia hacia la izquierda. Dice Alcalá Zamora, lamentándose de cómo se le iba escapando su proyecto de república de orden, que las derechas le dejaron solo
con 22 diputados en la tarea de frenar a los partidos de extrema izquierda. Ya vamos viendo cómo él está entre unos y otros. Parece conservador, quiere tratar de gestionar a la izquierda, veremos enseguida que a la derecha también intentará controlarla. Está en la posición incómoda de una persona que quiere estar en el centro. Más adelante apostilla en sus diarios robados que aquellas Cortes estaban muy distanciadas de la efectiva y serena representación nacional. Alcalá Zamora es perfectamente consciente de que aquellas Cortes no representaban la calle, que no tenía nada que ver con el sentir popular, que había sido fruto de unas elecciones que habían tenido lugar de aquella manera. Es decir, la proporción de escaños no representaba la realidad de un país dividido entre aquellas dos Españas que cada vez se van enconando más. En paralelo con las elecciones generales y para ir ganando tiempo en una república que carecía de legitimidad, ya hemos dicho antes que no hubo referéndum en absoluto, se había encargado el 6 de mayo la elaboración de un proyecto de constitución a una comisión jurídica encabezada por el conservador Ángel Osorio y Gallardo, a pesar de la oposición de Manuel Azaña y de Indalecio Prieto, que no estuvieron de acuerdo en el enfoque, ¿no? El texto presentado fue rechazado por la mayoría del Consejo de Ministros antes de la apertura de las Cortes por considerar que iba en contra del progresismo que debería abanderar esta república. Aquello fue un nuevo varapalo para Alcalá Zamora, que maniobraba contra viento y marea para que el proyecto constitucional fuera también representativo de la España conservadora. Se empeñó muchísimo Alcalá Zamora en ese primer proyecto, ¿no?, en asegurar que, sobre todo en la cuestión religiosa que tanto le preguntaba, estuviera suficientemente moderada. Y como se ha dicho esta mañana, en paralelo se estaban teniendo conversaciones para llevar a cabo pues un beneplácito con la Iglesia. Monseñor Tedeschini estaba a favor de todo aquello, aunque es verdad que el cardenal Segura y algunos otros pues eran más díscolos en este sentido. Como esto no funcionó, se pone en marcha una nueva comisión, la comisión parlamentaria, que en tiempo récord elabora un nuevo texto, esta vez escorado hacia la izquierda. Sobre aquel borrador se llevarían a cabo los debates parlamentarios que, al llegar a la cuestión religiosa, provocaron la dimisión de Alcalá Zamora el 15 de octubre como presidente del Gobierno, tras aprobarse el artículo 26. Dimite Alcalá Zamora y dimite también Maura, los dos católicos de aquel Gobierno provisional. Fue entonces cuando Azaña pronunció uno de sus famosos discursos en las Cortes en el que dijo aquello de: España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. La declaración de intenciones viene clarísima. Dice Gil Robles en sus memorias que aquello supuso un punto de inflexión. Dice Gil Robles: el problema religioso se convirtió en bandera de combate, agudizando hasta el paroxismo el choque de las dos Españas. Las tenemos presentes, habían estado más o menos aletargadas durante un tiempo y ahora las dos Españas están en su momento. Tras su dimisión, Alcalá Zamora pasó unas semanas profundamente contrariado. Aquel proyecto de república que había impulsado y defendido desde su discurso de Valencia del 13 de abril de 1930 parecía despeñarse sin remedio. La izquierda republicano-socialista había logrado imponer sus postulados y, lejos de considerar o de consolidarse un régimen burgués centrado y construido con el aporte de todos, se acabó provocando, ¿no?, un giro hacia la radicalidad, hacia el sectarismo, apartando cualquier vestigio de oposición política. Bueno, comienza el mes de noviembre y cuando todo indicaba que el tiempo de Alcalá Zamora había concluido, ¿no?, había hecho todo el esfuerzo que tenía que hacer en el año 30 y había llevado hasta ese momento, iba a recibir de Azaña y su gobierno un salvavidas que le devolvería al primer plano de la escena política. A pesar del posicionamiento de Alcalá Zamora a favor de la Iglesia y de la dimisión tras la aprobación del artículo 26, el entonces presidente del Gobierno le ofreció la presidencia de la República, no sin esconder fuera de su círculo privado dos razones para llevar a cabo aquel ofrecimiento. ¿Por qué Azaña, que no podía ni ver a Alcalá Zamora? Hago también un inciso: dentro de un mes publicaré un libro precisamente entre esta dicotomía, dos biografías contrapuestas, Azaña y Alcalá Zamora, ¿verdad? ¿Por qué Azaña le ofrece esto a Alcalá Zamora? Pues porque, estando en la jefatura del Estado, Alcalá Zamora no ejercería de oposición política al Gobierno.
más fácil tenerlo remando en el barco, ¿no?, que fuera. Y su presencia seguía siendo muy importante para hacer de nexo con la derecha católica y monárquica, que era el 50% del país, estuviera o no representada en las Cortes. Don Niceto aceptaría el cargo no sin hacerse de rogar. Bueno, aquí también entra en juego ese carácter que tenía, ¿no?, tan orgulloso. Y bueno, después de negociar consigo mismo esa vuelta a la política tras su dimisión en octubre, le pudo más la oportunidad de alcanzar la más alta magistratura del Estado, desde la que erróneamente pensó que se podría contribuir a volver a centrar esa república, a establecer ese anhelado modelo en el que todos los españoles estuvieran representados. Aquí es donde la ensoñación de Alcalá Zamora empieza ya a cristalizar, ¿no? Esto es una quimera. Apenas 3 días después de la aprobación de la Constitución, Alcalá Zamora prometía su cargo el 11 de diciembre en las Cortes y, tras confirmar a Azaña en su puesto al frente del Gobierno y pedirle que formara un gabinete lo más plural posible, se daba el pistoletazo de salida al primer bienio republicano. Le pide esto a Azaña y Azaña no le hace ya ni puñetero caso. Es el momento en el cual Azaña dice: yo soy el jefe de gobierno, a ti la Constitución te sitúa en esta posición, tú no vas a entrar aquí a decidir nada, ¿no? Esto le dolerá muchísimo a Alcalá Zamora. Aquel primer gabinete fue cualquier cosa menos plural. Como dice Payne, para desaliento de Alcalá Zamora, el gobierno no se movió hacia el centro, sino más a la izquierda, con el objetivo de llevar a cabo un programa de gobierno que, como recuerda Alcalá Galve, quiso hacer de un solo golpe todas las reformas que España necesitaba y para las que, bueno, no se había hecho el cambio necesario en los últimos 5 siglos, ¿no? Azaña se encargó durante este tiempo de aislar al presidente de la República para evitar que pudiese interferir en sus decisiones en el Consejo de Ministros. Dice en sus memorias Alcalá Zamora: no hubo que aguardar al final del bienio izquierdista para percibir el estrago producido por la política sectaria que hizo resurgir el problema de régimen, resuelto el 12 de abril de 1931, y tener que luchar contra muchos enemigos la república que nació casi sin ellos. Es perfectamente consciente de que tiene un problema con la izquierda. Perfectamente consciente. El malestar del ejército con las medidas que se van tomando, las reformas que va haciendo Azaña durante este tiempo, hace que el 10 de agosto el general Sanjurjo lleve a cabo un fallido pronunciamiento militar, poniendo de manifiesto que a aquella república le empezaban a saltar las costuras, ¿no? Poco a poco comenzaría el reagrupamiento de las derechas, el nacimiento de la CEDA bajo el liderazgo de Gil Robles, mientras se presentaba en las Cortes la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, el último aldabonazo del gobierno para orillar el papel de la Iglesia. Era el desarrollo del artículo 26, ya de forma más concreta, ¿no?, con leyes que lo que hacían era poner en práctica pues estas medidas anticlericales, como prohibir las manifestaciones religiosas en la calle en Semana Santa, o sea, cosas que eran verdaderamente en contra de lo que era el sentir popular de aquella España, ¿no? La desesperación de Alcalá Zamora hizo que estuviera a punto de presentar entonces su dimisión. Bueno, saben ustedes que Alcalá Zamora siempre amagaba con dimitir, se hacía de rogar, entonces se hacía el mártir, y cuando iban y le decían: don Niceto, por favor, que le necesitamos, pues él enseguida decía: bueno, si es así, vale, estoy aquí a disposición, ¿no? Le gustaba hacerse un poco de rogar y ser querido, ¿no?, y que le hicieran carantoñas. Aquella circunstancia le acercó precisamente al Partido Radical de Lerroux y de Martínez Barrio en aquel momento, que era una formación que abanderaba ese republicanismo moderado, ¿no? Mientras tanto, el gobierno de Azaña se iba desgastando bajo el peso de las insurrecciones anarquistas, ¿no?, que provocaron ya en este momento pues sucesos trágicos como el famoso de la localidad gaditana de Casas Viejas, ¿no?, hoy Benalup. En la recta final del 33, el presidente de la República pidió al sevillano Martínez Barrio que configurase un gobierno de transición desde el que articular la firma del primer decreto de disolución de las Cortes. Albergaba a don Niceto la esperanza de que la convocatoria de nuevos comicios permitiera configurar un nuevo Parlamento que tuviera una composición representativa de la realidad social presente en las calles. Era el momento de hacer unas elecciones verdaderamente democráticas, unas elecciones que, según la Constitución del 31, ya permitían el voto de la mujer, entre otras cosas, ¿no? Las nuevas elecciones generales arrojan un resultado muy positivo para la CEDA y el resto de partidos de derechas, que sumaron 220 escaños en un Parlamento de 473.
y si a esto le sumamos los 102 del Partido Radical, pues cambiaba notablemente la fisonomía política de las Cortes. A pesar de haber ganado los comicios, Alcalá Zamora no quiso pedir a Gil Robles que formara gobierno. De esto se ha hablado también esta mañana en la ponencia de Manuel, alegando que su formación política no había hecho una declaración formal de adhesión a la República. Algo de lo que es consciente el propio Gil Robles, que en sus memorias lo reconoce. Es decir, tampoco le interesaba en ese momento a Gil Robles todavía entrar en el gobierno, ¿no? Le venía muy bien que gobernara el Partido Popular y él ser la llave para que hiciera la política que a él le interesaba. Me recuerda un poquito al Vox de ahora con el Partido Popular, ¿no? No quiero gobernar, que gobierne el Partido Popular y yo intento cerrar aquí. Tras conocerse estos resultados electorales, varios líderes de izquierdas, incluido el propio Manuel Azaña, han ganado las derechas, ¿verdad?, piden a Alcalá Zamora que ejerza sus prerrogativas presidenciales para anular las elecciones, disolver las nuevas Cortes o convocar un gobierno de izquierdas republicano-socialista que llevaría a convocar nuevos comicios. El jefe del Estado supo mantenerse firme ante estas insólitas pretensiones de una izquierda derrotada que se resistía a asumir el papel en la oposición. Muy mal perdedor Azaña después de haber gobernado 2 años. Todo lo que buscaron es por 3 veces intentar convencer a Alcalá Zamora de que anulase los comicios, de que formase un gobierno de concentración de izquierdas, en fin. Alcalá Zamora aquí se mantiene firme, entiende que no es el momento y que no aplica y que no corresponde. Más adelante esa izquierda, abanderada por el Partido Socialista, como todos ustedes saben, iba a maniobrar para tratar de recobrar el poder a cualquier precio al margen de las urnas. Hablamos ya de la Revolución del 34. A la vista de los resultados y con Gil Robles fuera de la ecuación, Alcalá Zamora pide formar gobierno a Lerroux, pensando que el líder radical gobernaría desde una posición centrada. No se le ocultaba, en todo caso, que el Partido Radical necesitaba los votos de la CEDA y que la formación política de derechas le iba a solicitar poner en marcha un programa de derogaciones de las leyes aprobadas en el bienio anterior. De alguna manera el péndulo oscilaba hacia el lado opuesto, ¿no?, ante la preocupación de un jefe del Estado que ahora veía en las derechas la amenaza para que la República pudiera centrarse, sobre todo porque identificaba dentro de la formación de Gil Robles a una facción que llega a catalogar en sus diarios robados como fascistoide. La CEDA era un complejo bastante grande, donde efectivamente hay pequeñas formaciones políticas y una de ellas sí que tenía ese componente más fascistoide, más en sintonía con algunas de las cosas que iban sucediendo en la Europa de aquel momento. En abril del 34 se aprueba una ley de amnistía solicitada por las derechas y avalada por Alejandro Lerroux para liberar a los militares implicados en la Sanjurjada y que acabó incluyendo también a los sindicalistas que habían protagonizado la tercera insurrección anarquista. Alcalá Zamora se negó a firmar aquella ley al estar en desacuerdo con la excarcelación de militares que hubiesen utilizado la fuerza contra la República. Aunque trató de devolverla a las Cortes, como le permitían las prerrogativas presidenciales, necesitaba al menos el apoyo de un miembro del gobierno. Y en este caso el Ejecutivo de Lerroux cerró filas para evitarlo y por tanto Alcalá Zamora se quedó sin la posibilidad de hacerlo. Sufría ahora don Niceto el ninguneo de las derechas, como en el primer bienio había sufrido el de las izquierdas. Lo cierto es que Alcalá Zamora nunca simpatizó ni con Azaña, ni con Lerroux, ni tampoco con Gil Robles. Ese fue siempre su sino, encontrarse fuera de sitio entre los unos y los otros. Con su oposición a la amnistía, escenificó una ruptura con las derechas, provocando una crisis de gobierno que tampoco encontraría gratitud alguna en las izquierdas. La solución, pues colocar al frente del Consejo de Ministros a Ricardo Samper, un hombre independiente, un hombre dócil a sus intereses, para poder controlar así el gobierno desde una posición más centrada, aunque con un Consejo de Ministros dominado por los radicales. Aquí es verdad que Alcalá Zamora empieza una fase de borboneo, ¿no?, de empezar a manejar un poco la situación según a él le parecía correcto. Le quito el gobierno, le pongo el gobierno a este otro, coloco una persona que me parece que va a ser la que encarne correctamente estas prerrogativas y me olvido de lo que ha sucedido en las urnas. Sí, es poco democrático. Alcalá Zamora no lo hace con malicia, Alcalá Zamora lo hace porque cree,
poco idealista, que de esta forma está intentando que no se le escape la República. La República ya se le ha escapado, la República ya está fuera de control, pero él trata todavía de maniobrar de esta manera. Nueva crisis de gobierno que devuelve la presidencia del Consejo de Ministros a Lerroux, y en octubre del 34 Gil Robles, ahora sí, presiona para incluir por primera vez en el gabinete a 3 ministros de la CEDA. Momento trascendente, momento importante, porque esta circunstancia, ¿no?, provoca el deslizamiento del PSOE por la pendiente revolucionaria al convocar una huelga general que deriva en una guerra civil en el norte de España, a la que se añadió la insurrección armada en Cataluña. Decía Azaña el 5 de octubre, Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el gobierno de España a sus enemigos es ya una traición, rompe toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios de defensa de la República. A ver, con perdón, es un cachondo mental Azaña. Ha perdido las elecciones, no le gusta la situación y se cree legitimado para poder avalar una revolución en toda regla, un golpe de Estado, porque no acaba triunfando, pero es un golpe de Estado en toda regla, la revolución del 34. Desde la madrugada anterior había estallado esta revolución que deja un balance de 1.500 muertos y cerca de 30.000 detenidos, y ante la que el gobierno reaccionó decretando el estado de guerra, lo que significaba que los delitos cometidos en los días siguientes deberían ser juzgados por consejos de guerra. Cuando comienzan los juicios sumarísimos a los pocos días y se dictan las primeras condenas a muerte, es un consejo de guerra. Alcalá Zamora una vez más se ve en la obligación de amortiguar la situación, sujetando a la necesidad de justicia que exige la derecha ante lo que había sido un intento de golpe de Estado en toda regla. De nuevo busca centrar la República, limitando la represión por los sucesos revolucionarios y buscando recuperar a una izquierda republicana que hiciera de contrapeso a una derecha cada vez más fuerte. El jefe del Estado puso otra vez todo su empeño en convencer a los ministros del gobierno de la necesidad de conceder un indulto a los condenados a muerte, de no conceder, ante lo que Gil Robles califica como uno de los episodios más lamentables de la política personalista de don Niceto. Entre los indultados se encontraba Lluís Companys, presidente de la Generalitat, que en modo alguno agradeció a Alcalá Zamora su gestión. A Alcalá Zamora esto le dolió muchísimo, o sea, me he partido el pecho, he conseguido enemistarme con toda la derecha y ahora resulta que Companys viene a Madrid, ¿no? Cuando salió de la prisión hizo alarde grosero de visitar a todo el mundo, excepto al presidente de la República, ¿no? De nuevo seguimos viendo cómo el presidente de la República no deja de navegar contracorriente. Su loable mediación para lograr unos indultos que de no haberse producido, sin duda, hubieran tensionado aún más la situación social y política. Imagínense ustedes, condenas a muerte en ese momento hubiesen soliviantado todavía más a la izquierda. Aquella decisión fue duramente criticada por las derechas, que no se lo iban a perdonar, y nada agradecida por las izquierdas, que ya le habían puesto fuera de juego. Siempre entre los unos y los otros. Alcalá Zamora, la verdad es que fue con la izquierda radical crítico desde el mismo arranque del bienio azañista y también igual de incisivo con el centro derecha de la segunda etapa republicana. Siempre entre dos aguas, entre dos Españas irreconciliables que en junio del 36 se enfrentarían en una atroz guerra civil. El 6 de mayo del 35, vamos ya recorriendo la parte final de la Segunda República, Alejandro Lerroux encabeza su sexto gobierno en apenas año y medio. Toda una muestra también del desequilibrio que existe en aquel momento, ¿no? Para conformar aquel gabinete, el político radical hubo de conceder 5 carteras a la CEDA, incluyendo la de guerra a Gil Robles. En sus memorias, Alcalá Zamora escribe, no tengo aquí la cita exacta, algo así como don Alejandro, Gil Robles, nada menos que Gil Robles en guerra, 5 carteras, nos hemos vuelto locos. Bueno, pues lo cierto es que era la legalidad correcta, si es que había ganado las elecciones. Hasta ese momento no había pedido lo que le correspondía y, ojo, que Gil Robles ya está en el momento en que quiere pedir la presidencia del gobierno. A pesar de los temores de Alcalá Zamora con la presencia de Gil Robles en el gobierno, con quien mantuvo fuertes discrepancias, el propio don Niceto reconoce en sus memorias que aquel fue uno de los mejores gabinetes que tuvo la Segunda República. Tras el escándalo del extraperlo,
que pone fuera de juego ya definitivamente a Lerroux, Alcalá Zamora opta por otro independiente, Joaquín Chapaprieta, hasta ese momento ministro de Hacienda, otro personaje al que podría manejar, como lo había hecho con Samper, para mantener el péndulo político equidistante entre las izquierdas y las derechas. En este momento Gil Robles ya se reivindica como candidato a la presidencia del Consejo de Ministros, avalado por haber sido la formación política más votada en las elecciones, algo que Alcalá Zamora no estaba dispuesto a facilitar. Este es uno de los grandes errores históricos, comentábamos esta mañana, que las derechas achacarán al jefe del Estado. Vamos a ver, es que no es que te parezca bien o te parezca mal, es que es lo democrático en esa situación. Pero Alcalá Zamora no se acaba de fiar de Gil Robles. Sigue teniendo más miedo a Gil Robles, que no le ha hecho nada todavía, que a una hazaña que lo han machacado durante el primer bienio, lo ha ninguneado, ha conseguido hacer un montón de cosas en contra de su voluntad. Decía que las derechas no le van a perdonar esto al jefe del Estado, el no respetar las urnas, y la CEDA lo que exige es exige ese gobierno y sigue sin haber hecho esa verdadera adhesión a la República como tal, algo que, bueno, en estos momentos tampoco parece demasiado significativo. Las maniobras políticas de Alcalá Zamora en este momento, moviéndose siempre en esa complicada cuerda floja, hizo que se quedara completamente aislado. Ya ven ustedes, ya ni unos ni otros, ¿verdad? Dice de él Francesc Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, que Alcalá Zamora no dejó de intrigar un solo momento. Tenía odio a Lerroux, tenía odio a Gil Robles y tenía odio a socialistas y hazañistas. Sus preferencias iban a hombres insignificantes de su partido y así se enamoró sucesivamente de Miguel Maura, de Joaquín Chapaprieta y finalmente de Manuel Portela. Y efectivamente, con Portela llegamos un poco hasta el final, otro personaje independiente que fue su último asidero para tratar de estabilizar una república a finales del 35. El 6 de enero del 36, Alcalá Zamora firmaba un nuevo decreto de disolución de las Cortes, el segundo de su etapa al frente de la jefatura del Estado, y un decreto que Azaña y Prieto, en una maniobra discutida, discutible y bastante perversa, ¿no?, utilizarían para forzar su destitución como presidente de la República, al retorcer perversamente, ¿no?, el artículo 81 de la Constitución. Acto seguido, se convocan elecciones generales para el 16 de febrero, mientras Alcalá Zamora consigna ya en sus diarios robados: tengo el presentimiento de no seguir más tiempo, ganen las derechas o las izquierdas. Para afrontar los que serían los últimos comicios de la Segunda República, don Niceto vuelve a maniobrar para tratar de centrar in extremis su proyecto político. Fue entonces cuando le pide a Portela crear el Partido de Centro Democrático, una formación política con la que reclutar una base de votos suficiente para asegurar el equilibrio entre izquierdas y derechas. De nuevo, hace un partido político. Es verdad que él no entra directamente, es el jefe del Estado, pero bueno, está detrás del plan. Lo mismo que había hecho con Maura pues en el año 30, ¿no? Y nunca conseguiría un partido político con los suficientes votos para aglutinar una mayoría que le respaldase. Esto también lo ha dicho Manuel esta mañana. Alcalá Zamora no tiene ese respaldo popular, ¿verdad? Volvía entonces Alcalá Zamora con este partido a la añorada idea de un centro que capitalizara el descontento del Partido Radical y que abanderara su proyecto de una tercera España, situada entre la izquierda revolucionaria y la derecha más extremista. De nuevo, las elecciones fueron un fiasco para el presidente de la República, que jamás logró aglutinar en torno a su partido, ya fuera derecha liberal republicana o el Partido de Centro Democrático, una masa de votantes que le avalara. De aquellas elecciones y de todas las irregularidades que en ellas se produjeron, han escrito con todo lujo de detalles Roberto y Manuel, y también además lo dice con enorme claridad Alcalá Zamora en sus memorias. Habla de los desmanes de aquellas elecciones, o sea que es perfectamente consciente de lo que estuvo sucediendo en aquellos días. Conviene recordar que el Partido de Centro Democrático lograría 17 escaños de un total de 473. Resultado paupérrimo, nada representativo, y que reflejaba de alguna manera esa soledad ideológica del presidente de la República. Tras una ronda de consultas, don Niceto acabaría pidiendo a Azaña, que volvía por la puerta grande, empujado por la victoria del Frente Popular, la configuración de un nuevo gobierno
ante la indignación de Gil Robles. Durante los meses siguientes, y a pesar de la aprobación exprés de una ley de amnistía para aquellos condenados por los sucesos de octubre del 34, la tensión social y política se fue incrementando ante la inacción de una hazaña incapaz también de hacer frente a la situación. Alcalá Zamora recuerda en sus memorias: el desorden era dueño de campos y ciudades, allí realizando robos y usurpaciones sin detenerse ni en Madrid mismo y sin que nadie intentara evitarlo. También en aquellos mismos días le dice Azaña en una carta a su cuñado íntimo amigo Cipriano Rivas Cherif: vamos cuesta abajo, por la anarquía presente en las provincias, por las brutalidades de unos y de otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates del Frente Popular. Tiene también narices, se lo está contando a su cuñado en plan confidencial. Esto lo tendría que contar también en las Cortes, ¿no? Como que por la incapacidad y los disparates del Frente Popular. ¿Qué estabas dirigiendo tú? Dice: no sé en esta fecha cómo vamos a dominar esto. A pesar de la situación que se estaba viviendo, Azaña se aseguró de colocar una vez más en torno al jefe del Estado un cordón sanitario que le impidiera conocer la realidad de las calles, al tiempo que Indalecio Prieto preparó y ejecutó la maniobra de su destitución, hecho que sucedería en el mes de abril de aquel año 36. Es interesante poner de manifiesto que en la votación para destituir al jefe del Estado, que tuvo lugar en las Cortes, Gil Robles anunció que su formación política se abstendría al estar en completo desacuerdo con la estrategia orquestada por Azaña. O sea, que fíjense que en un momento determinado hasta Gil Robles entiende que, pues, espérate un momento, que como se vaya este personaje con el que no tengo ninguna química, pero a ver qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder todo el mundo se lo imagina. Azaña lleva pregonándolo por las esquinas: quiero ser califa en lugar del califa, ¿no? Es decir, lo que quiero es la presidencia de la República, la jefatura del Estado. Votaron a favor de la destitución de Alcalá Zamora 238 diputados, casi todos ellos pertenecientes al Frente Popular. El día 7 de abril, el proyecto de República de Orden saltaba por los aires y un día después Alcalá Zamora se convertía en un ciudadano de a pie que contaba 58 años de edad. Como dice en sus memorias: el 7 de abril de 1936 dije que personalmente recobraba mi paz, pero que la República Constitucional Democrática de Derecho había caído conmigo. El 6 de julio, la familia Alcalá Zamora emprende un viaje al norte de Europa y, estando en Reykjavik, recibe la noticia del estallido de la Guerra Civil. Don Niceto jamás regresaría ya en vida a España. Vivió un tiempo en Francia y moriría en el exilio argentino, marginado por unos y por otros. Recuerda en sus memorias sobre su estancia en París que aunque yo busqué trabajo sin descanso, hallé siempre el obstáculo de los dos bandos en guerra, a cual más enemigo mío. La República puso todas las trabas posibles para que trabajara y recibiera, entre otras cosas, la pensión de jefe del Estado, y Franco, un poco más adelante, también maniobró todo lo necesario para que no tuviera ninguna facilidad para trabajar, ¿no? Así que el hombre acaba en Argentina malviviendo en un pequeño apartamento y escribiendo artículos para un montón de revistas y de periódicos que era lo que le permitían esa manutención. Si hay algo en lo que sí coincidieron todos sus coetáneos, de todos los signos políticos, y voy terminando, Luis, fue en reconocer su honradez y honestidad. Genio y figura y hombre orgulloso, es cierto que no se arrepintió nunca de sus decisiones políticas, tal y como explicaba en sus últimos años en Buenos Aires. Abro comillas: volvería a hacer cuanto he hecho por conciencia, por deber, por justicia, pensando en Dios, en mi país y en mi alma. Es seguro que no volvería a hacer tanto como hice, que fue mucho por impulso de la amistad. Bueno, si reconoce esto Alcalá Zamora, está bien, porque reconoce una de sus grandes debilidades, ¿no? Pero es cierto que es un hombre que no actuó nunca ni por ambición política, ni por enriquecimiento, ni por nada por el estilo. Y todos reconocen, izquierdas y derechas, que sí que fue un hombre honrado. Cabezón, muy suyo, que maniobraba, que borboneaba, por supuesto que sí, pero desde luego de una manera honesta, ¿no? Dice Alcalá Galve que don Niceto no fue comprendido ni en vida ni en muerte. Tras su destitución como presidente de la República en abril del 36, casi en vísperas de la Guerra Civil, cayó en el más completo ostracismo. Para las izquierdas, pues fue un lastre de la vieja política, todavía anclado en el modelo conservador de la Restauración,
que impidió que España transitase hacia una etapa progresista. Para las derechas que vencieron en la guerra civil, un político anodino y sin empaque, cuyas equivocaciones abocaron a España a una de sus etapas más oscuras. Dice de él Stanley Payne: pese a sus errores y excesos cometidos en el ejercicio de su cargo, Alcalá Zamora había pretendido convertir la presidencia en un poder moderador por encima de los faccionalismos partidistas. Su destitución barrió la última garantía de gobierno constitucional imparcial. Fue en el exilio cuando escribió para la revista L'Air Nouvelle esa famosa frase de «Es esa tercera España, deshecha, esparcida, la única esperanza de renacimiento de la vida nacional que se le puede asegurar y permitir a todos los españoles». Vicente Alcalá Zamora quiso encarnar una tercera España. Quiso abanderar un proyecto de centro aglutinante que será un antecedente directo del modelo con el que Adolfo Suárez vertebró la transición a la muerte de Franco. Es importante recordar que en el último tramo de la República, cuando le manda a Portela a fundar el Partido de Centro Democrático, el nombre nos puede sonar bastante, porque como dice Juan Pablo Fusi, refiriéndose a la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, no es casualidad que 4 décadas más tarde la nueva agrupación centrista que presidió la inauguración de una democracia estable ostentó casi el mismísimo nombre que la fórmula ensayada por Alcalá Zamora en el invierno del 35. Alcalá Zamora acabó en el ostracismo y Adolfo Suárez, como todos ustedes saben, pues después de haber hecho un trabajo ímprobo, criticable por muchos, advenedizo por otros, oportunista, bueno, sí, pero fue el que permitió vertebrar esa transición, ¿verdad? Pues también cae en el olvido. Estas jornadas, y con esto concluyo, llevan por título La Tercera España: Historia, Diálogo y Reconciliación en el siglo XXI. Por este motivo, viene al caso recordar una frase que fue hallada entre los papeles de Alcalá Zamora en Buenos Aires poco después de su fallecimiento, en el año 49, que dice lo siguiente: la República vencedora el 12 de abril y proclamada el 14 fue la República de todos los españoles. Olvidarlo la perdió y recordarlo la salvará. No sé yo si en algún momento llegará a España una tercera república o seremos capaces de conservar esta monarquía parlamentaria basada en la Constitución del 78 que ha dado a nuestro país la etapa de mayor prosperidad de nuestra historia. Independientemente del régimen político, monarquía o república, me quedo con la idea de que ha de ser de todos los españoles. Y para ello, desde luego, que hace falta diálogo y reconciliación. Y la forma de poder lograrlo jamás será desde posiciones extremas, ni resucitando los fantasmas del pasado desde esas dos Españas enconadas, sino poniendo en valor la enorme riqueza que nos une. La tercera España es desde luego un punto de encuentro que no aparece súbitamente. Se asemeja a un lugar, quizás utópico y soñado, hacia el que es necesario transitar de forma voluntaria, soltando el lastre de nuestros prejuicios históricos, mirando hacia adelante con voluntad de perdón, aparcando el rencor y con la mirada puesta desde la honestidad en el objetivo del bien común. Esa tercera España, silenciosa y tantas veces derrotada, es la que quiso rescatar tantas veces mi querido maestro Fernando García de Cortázar, cuando recordaba que la historia de España no es solo la historia del enfrentamiento, sino también la de quienes trataron de superarlo desde la generosidad, el diálogo y el perdón. Como le gustaba hacer a Fernando García de Cortázar, acabo con unos versos en este caso de Antonio Machado. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Una forma de buscar ese consenso, esa forma de llegar a algo que sea común y basado en ese bien común para todos los españoles. Pues muchas gracias. Esto es lo que gustaría